Romanos 3:24, estaremos citando varios textos, seamos ágiles en la búsqueda de estos. Y estaré usando la Reina Valera SBT. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre, para demostrar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, en la paciencia de Dios, para demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en este momento ya hemos establecido varias verdades bíblicas fundamentales y salvadoras acerca de la persona de Cristo, en su naturaleza, en sus oficios. En esta oportunidad veremos sobre su obra de redención y expiación, partiendo de que Él cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Por ejemplo, Romanos 5:19 dice: así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, la palabra muestra que el Señor Jesús es el único que obedeció y cumplió perfectamente la voluntad de Dios Padre. En Filipenses 2:8 dice que Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, tomó en serio, en el pleno sentido de la palabra, la obra que el Padre le asignó. Esa obra que el Padre le delegó incluyó ofrecerse a sí mismo como un sacrificio sin mancha y agradable a Dios. Eso lo dice Efesios 5:2. Y como también ya hemos visto, esta obra que cumple Cristo de ofrecerse a sí mismo la hace a través del Espíritu Santo, como vimos en Hebreos 9:14. Bien, entonces hoy de manera breve vamos a resolver dos preguntas. ¿A quiénes beneficia esta obra? En un primer punto veremos una expiación limitada. Y la segunda pregunta será: ¿de qué manera nos incentiva esta obra a llevar a cabo la gran comisión? El segundo punto veremos incentivo para la evangelización. ¿Listos? Comencemos. Una expiación limitada. Vamos a Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. Dice, hablando de la voluntad que el Hijo cumplió del Padre, por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bueno, aquí dice que fuimos santificados con su sacrificio, y sacrificio solo fue necesario una vez. Miremos el 14. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, no solo nos santificó, sino que nos perfeccionó. Esto da a entender que sencillamente nos hizo justos plenamente ante el Padre. En el pasaje que leímos ahorita de Romanos 3, decía que Adán desobedeció, ¿cierto? Una vez. Y esa desobediencia bastó para que todos fuésemos incluidos en el pecado original de él. Entonces el apóstol dice, bueno, así como Adán en su desobediencia todos fuimos muertos, pues Cristo, que obedeció hasta el final, entonces por medio de la fe en él, esa obediencia, ¿qué?
nos constituyó justos. Así como Adán trajo pecado y muerte, pues Cristo trae vida y vida en abundancia. Esta obra de redención cumplida por Jesús entonces propicia la ira de Dios. ¿Qué es eso de propiciar? Es una palabra que vimos ahorita en Romanos 3, que fue propiciación. ¿Qué es eso? Bueno, el concepto de propiciación es muy profundo, pero básicamente da a entender que había una ira santa en contra de la humanidad desde el pecado de Adán. Entonces el hecho de que diga que Cristo es propiciación o propició a Dios, la ira de Dios, quiere decir que Él satisfizo aquello que la ira de Dios había encendido, por así decir. Él satisfizo la justicia de Dios plenamente. Ya no hay razón entonces para que Dios esté airado, porque alguien debía pagar por el castigo del pecado. Primera de Juan 4:10 confirma esto, que Cristo es la propiciación, es decir, la ira de Dios, la justicia de Dios fueron satisfechas en lo que Cristo hizo al ofrecerse por nosotros. Y tanto es así que bastó que lo hiciera una sola vez, ¿sí? Una vez para siempre, dice el pasaje. Pero bueno, hasta ese punto no hemos dicho nada novedoso, y bueno, no es la idea nunca. Pero me refiero a que cualquiera podría aceptar, por lo menos en lo básico, eso que estoy diciendo. Que Cristo vino a morir por los pecadores y que pues su muerte quita del medio la ira de Dios, la satisface y hace justos a todos los que creen en Él. Eso se supone que lo creen todos los cristianos, cualquiera sea la denominación. Pero hay una cuestión, y es que los efectos de la cruz, de la obra de Cristo, solo expían, reconcilian, justifican, santifican y obtienen herencia eterna a favor de algunos. Esto sí ya es distintivo de las iglesias reformadas. Todas, absolutamente, afirman una expiación que es universal, donde pues Cristo muere en realidad por todo el mundo, en lugar de todo el mundo. Sin embargo, vemos en las Escrituras un testimonio contrario a esto, porque el Padre le entrega al Hijo algunas ovejas y no todas, o por lo menos no todas las almas son ovejas. Y esas ovejas que el Padre le entrega a Cristo, Cristo entonces cumple todas estas obras de expiación o de redención por ellas. Juan 17:2 dice, hablando Jesús con el Padre en oración, le dice: le has dado potestad al Hijo sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Sí? El Padre le entrega al Hijo unas almas, y Cristo pues cumple su función en pro de ellas. Hebreos 2:17 dice que debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo. ¿Sí? También miren Hebreos 9:15. En otras palabras, la obra que Cristo cumple es una obra que se halla limitada en el sentido de que solo abarca a aquellos a los cuales el Padre le dio. Las Escrituras especifican esto en todo el contexto, y francamente es algo que se puede deducir con tan solo echarle un vistazo al mundo como está hoy. Acabamos de leer que la muerte de Cristo santificó e hizo perfectos para siempre ¿cierto? Miremos solamente hacia afuera y no veremos eso. No vemos gente santificada, no vemos gente hecha perfecta para siempre. Ni siquiera todos creen en Cristo, y ni siquiera todos van a creer alguna vez. Muchos se van a perder por su incredulidad. Entonces, afirmar que Cristo da su vida por todos, estamos diciendo que ese pasaje básicamente no es una realidad. Entonces tiene que haber algo que limite, o por lo menos un malentendido de parte de nosotros al leer, porque lo que quiere decir el pasaje es que Cristo sí efectúa estas obras de santificación, de redención, de perfeccionamiento a favor de algunos, y esos algunos
de verdad van a ser santificados, perfeccionados y salvados. Es que, hermanos, Cristo favoreció a los pecadores. Y cuando decimos que Cristo dio su vida, estamos diciendo que Él tomó el lugar de algunos. Cada vez que vemos la cruz, no estamos asumiendo que Cristo murió por algo que Él tenía que pagar. Él estaba pagando por otros. Entonces, Cristo favoreció a los pecadores en el sentido de que tomó su lugar. Los redimió de la maldición de la ley, los redimió de la servidumbre del pecado, de la esclavitud de Satanás, de la atracción del mundo. O sea, la obra de Jesús es eficaz, cumple el propósito por el cual vino. Tomó el lugar de los pecadores para liberarlos de muchas cosas que los tenían en condenación. Por lo tanto, ningún pecador que haya sido redimido por Jesús va a cargar de nuevo la ira divina. Porque si Él está en la cruz tomando el lugar de los pecadores, esa cruz propició la ira de Dios. Quiere decir que aquellos por los que Cristo murió han sido propiciados. Ya no hay una ira sobre ellos. Bien. Además, otro detalle que no podemos pasar por alto: la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Mateo 26, 28. ¿Se acuerdan cuando Cristo instituye la cena? Dice: esa es la sangre del nuevo pacto en mi sangre. Y evidentemente no todos están bajo el nuevo pacto. Solamente están bajo el nuevo pacto aquellos que son adheridos al pueblo de Dios por medio de la fe. Bien, leamos Efesios 2:13. Dice: ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuál es un efecto de la sangre de Cristo? Hacer cercanos a los que estaban lejos. En otras palabras, darnos acceso, darnos entrada, o más bien hacernos partícipes de la presencia misma de Dios, en la presencia de Dios de manera íntima, algo que no teníamos porque estábamos lejos debido al pecado. Entonces, si estamos diciendo que si alguien dijera que Cristo murió por todo el mundo, estaría afirmando que todos fueron hechos cercanos. Y no vemos que el mundo esté cercano a Dios, por el contrario, lo vemos cada vez más degradado moralmente, ¿ven? Y espiritualmente. Entonces, no solamente las escrituras testifican de una expresión limitada, sino también el sentido común. Tan solamente echar un vistazo a nuestro presente. Acuérdense de Jeremías 31:33, que el nuevo pacto era: todos me conocerán, nadie tendrá que enseñarle al prójimo, y yo escribiré mi ley en sus corazones, perdonaré todos sus pecados, ¿sí? Todos esos son los que están bajo el nuevo pacto. ¿Y cómo fueron perdonados? Por la sangre de Cristo. No todos estaban bajo el nuevo pacto. Bajo esta comprensión, cada vez que hallamos un pasaje bíblico que parece afirmar una interpretación universalista o arminiana, debemos recordar algo, hermanos. Cada vez que sale la expresión todos, mundo, básicamente hay tres principios hermenéuticos básicos que uno puede aplicar. El primero, contexto. A menudo, por no decir siempre, cada vez que aparece un término que abarca a muchos, a todos, el contexto restringe el significado. Puede un versículo decir todos, pero al leerlo en contexto está hablando de un todos que está limitado por el contexto. Ahorita veremos un ejemplo. Segundo principio es la apertura a los gentiles. Otras ocasiones en las escrituras, cuando hay una expresión hablando de todos, de mundo, muchas veces es como una manera de atacar el exclusivismo judío. No olvidemos que la iglesia del primer siglo eran israelitas en su mayoría, entonces era necesario hacer énfasis en que la salvación de Cristo era para todos, para quitarles de la cabeza a los cristianos judíos que la salvación era solamente de ellos, ¿sí? Entonces era necesario usar términos
aparentemente universalistas, pero es para abrirle puerta a los gentiles. Y el tercer principio es acerca de una declaración profética. Una declaración profética, porque cada vez que un pasaje habla de todos o de mundo o términos así aparentemente universalistas, está haciendo una declaración que está incluyendo a personas del futuro o de otros lugares que no han sido evangelizados. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, Cristo se dio por todo el mundo, en algún pasaje que ahorita miramos, está pensando todos los tres principios que estamos viendo, y también que la obra de Jesús incluyó a creyentes de todas las razas y de todas las épocas. Miremos dos pasajes. Efesios 3:13. Bien, perdón, versículo 5. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por medio del Evangelio. Bien, aquí está lo del tema de la apertura. Ahora miremos un ejemplo de lo que estamos diciendo, de pasajes aparentemente universalistas. El más fuerte de todos, Primera de Juan 2:2. Dice: Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Wow, es el texto más directo y es el insigne o la insignia de todos los que apelan a favor de un universalismo o de las doctrinas arminianas del siglo XVII. Aquí claramente está diciendo que es propiciación por todo el mundo. Pero recordemos los tres principios que vimos y nos damos cuenta que aplican los tres acá. ¿Cuál era el primer principio? Contexto. En el versículo 1 dice: hijitos míos. Ahí ya vemos una restricción del significado todo el mundo. Claro, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quién es nuestros? ¿Quién es nosotros? Los hijitos. Y dice los de todo el mundo. ¿Qué es todo el mundo? Hay hijitos en todo el mundo. Está hablando de los hijitos, ¿sí? Es decir, el mismo contexto restringe el significado de la palabra mundo y está refiriéndose a los hijitos. Segundo principio que vimos ahorita, es una protesta contra el exclusivismo judío. El apóstol Juan es judío. La mayoría de miembros de las iglesias del primer siglo eran judíos. Entonces es evidente que él tiene que decir esto: Cristo es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Claro, no solamente por los israelitas. Él también se entrega por aquellos que están fuera de los límites de Israel, como muchos de los destinatarios eran de origen griego. Entonces por ellos también Cristo se había dado, no solamente por los nuestros, refiriéndose a los judíos, a los creyentes de ese momento, sino a los de las otras naciones. Y el tercer principio que vimos es una declaración profética a futuro. Claro, no solamente por los nuestros. Sí, el apóstol enseña que Cristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo, y está haciendo referencia a que no solo él y sus destinatarios, ni siquiera los 12, la iglesia judía o la iglesia del primer siglo eran los únicos beneficiados. Él es lo que está diciendo es que los beneficiarios de la expiación cumplida por Cristo incluyó a todos los que íbamos a creer en el futuro y a todos los creyentes de todas las naciones. Bien, entonces con esos tres principios básicos ya vemos el verdadero significado de la expresión por los de todo el mundo. ¿Ven? Bien, vamos al segundo punto: incentivo para la evangelización.
Una de las objeciones que surgen cuando se predica la expiación limitada es que es esa idea pesimista, hipercalvinista de que entonces ¿para qué evangelizar? Si Cristo no murió por todo el mundo, entonces ¿qué sentido tiene hablarle el evangelio a todo el mundo? ¿Sí? Bueno, es una falacia de asociación realmente, no tiene que ver una cosa con la otra. Al contrario, la obra de redención particular, otro nombre que tiene, en vez de desalentar las misiones y el evangelismo, garantiza que Dios nos ha delegado el ministerio de la reconciliación. Leamos 2 Corintios 5:18. Dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. ¿Sí? Cristo fue el medio para reconciliarnos a nosotros. Habla Pablo en los mismos términos de primera persona plural, ¿no? Nosotros, que ahorita habló el apóstol Juan. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Mira el 19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo, o sea, en la cruz se estaba llevando a cabo esto, dice, reconciliando al mundo, como decía el apóstol Juan, no solamente los nuestros, sino por los de todo el mundo, consigo mismo, no imputándoles sus pecados, porque fue propiciada la ira de Dios, ¿cierto? Y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. En otras palabras, esto no nos impide evangelizar, al contrario, nos está prometiendo que a muchos a los que les compartiremos la palabra ya han sido reconciliados, o sea, serán efectivamente atraídos a Dios por medio de la sangre de Cristo. Es decir, el hecho de entender la obra cumplida por Cristo en la cruz nos da la certeza de que a los que evangelizaremos, y no porque les hicimos repetir unas palabras o porque llenaron un formulario con fecha y hora, sino porque de verdad creerán, porque Dios los reconcilió en Cristo, recibirán la fe y el arrepentimiento genuino y serán efectivamente salvos. Cuando alguien dice que Cristo murió por todo el mundo, necesariamente va a tener que decir es que Dios da la oportunidad para que todos vengan. En otras palabras, la muerte de Cristo no tiene eficacia en sí misma hasta que la gente venga. En cambio, al darle el verdadero sentido a la expiación de Cristo, lo que estamos diciendo es que aquellos por los que Él murió sí o sí van a llegar, dándole la gloria a la obra de Cristo, porque va a ser eficaz y nada podrá impedirla. Leamos otro texto, Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 dice: por medio del Hijo reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz, la propiciación, mediante la sangre de su cruz, por medio de Él, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Luego dice: a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente y por las malas obras, ahora sin embargo los ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sí? Pablo tiene la certeza de que muchos han sido reconciliados y de que esos que han sido reconciliados van a ser santos, van a creer, y no por eso se desestima la evangelización. Todo lo contrario, él dice: vamos a predicarle a toda criatura, porque está la certeza, la promesa de que como la obra de Jesús es eficaz, la gente va a creer. Entonces, en vez de
de desalentar el evangelismo, es un incentivo perfecto para la evangelización. Lo que la Biblia no alienta más bien es ese tipo de evangelismo decisionista, que lo primero que hace es acercarse al pecador y le dice: Cristo murió por ti. Cuando en las escrituras y de hecho en la historia de la iglesia antes del siglo XVIII se predicó así. Jamás, nunca estamos llamados a ofrecer gratuita y universalmente la predicación del evangelio sobre la confianza de que los redimidos vendrán. Pero decirle al pecador: Cristo murió por ti, es hablar sobre lo que no nos consta. El alcance de la muerte de Cristo no es el tema central del evangelio. Algunos piensan: bueno, entonces ahora ¿cómo evangelizo si no le puedo decir que Cristo murió por ti? ¿Qué hago? ¿Cómo así? O sea, ¿acaso cuando los apóstoles predicaban el evangelio ellos decían eso? Hermanos míos, Cristo murió por vosotros. ¿Alguna vez predicaron así? Nunca. Lo que hacían era invitar al arrepentimiento, ordenar a que creyeran en Jesucristo, ¿sí? Ese es el evangelio. O sea, sí hay mucho que predicar, solo que se ha enseñado muy de mala manera el evangelismo. No es el tema central del evangelio el alcance de la muerte de Cristo, o decirle al pecador: Cristo murió por ti. El evangelio es decirle al pecador que solamente Cristo es suficiente para salvar. Predicar el evangelio es decirle al pecador la grandeza de la persona de Jesucristo. Ese es el evangelio. Cuando predicamos el evangelio, eso es en lo que nos concentramos, sin necesidad de hablar otro tipo de detalles. Y Apocalipsis 5, 9 y 10 dice que un día todos aquellos por los que Cristo murió van a cantar un cántico nuevo. Y ese cántico nuevo dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Qué hermoso. Cuando Cristo dio su sangre, de verdad la dio para redimir, no para hacer posible que la gente se redimiera, no. La redimió de todas las naciones, de todas las épocas. Bien, para terminar les voy a decir dos conclusiones. Primero, analicemos esto. Aquel que enseña que Jesús murió por todos, en la mayoría de los casos ni siquiera entiende lo que está diciendo. Pongamos un ejemplo. Él está diciendo que Jesús murió por todos, un fulano, que la redención es generalizada para todos. Bueno, le preguntamos: ¿lo que usted afirma incluye a Caín, a Acab, a Judas Iscariote, a Herodes? ¿El qué va a decir? No. O bueno, tendrá que decir que no. Bueno, en ese sentido ya está limitando. O sea, ya no es todos, porque él mismo está reconociendo que hay una limitación. Ahora, si esa persona dice que Cristo murió por todo el mundo con la condición de que crean, o sea, él hace posible que todo el mundo venga porque murió por todos, básicamente todos son potencialmente salvos, pero nadie es efectivamente salvo hasta que no cree. Bueno, eso tampoco, ¿no les parece que está limitando la declaración? Cristo murió por todos, porque le está diciendo que Cristo murió por todos, pero le está colocando una condición. O sea, a condición de que crean, o sea, que no murió por todos, sino solo los que creen. ¿Sí me hago entender? O sea, si habláramos de quienes realmente limitan lo que Cristo hizo en la cruz, son los que dicen que Cristo murió por todos realmente. En fin. Y lo triste del asunto es que prefieren colocar el límite al efecto de la sangre de Cristo, es a la voluntad de la criatura, del hombre caído. El hombre caído tiene el poder de resistirse a la eficacia de la sangre de Cristo. Bueno, segunda conclusión. Entonces, ¿en qué consiste la limitación? ¿Será que Cristo no es omnipotente? Claro que sí. Cuando decimos limitada, no se está diciendo
que no le haya alcanzado a Cristo para salvar a todo el mundo. La limitación bíblica de la expiación cumplida por Cristo no tiene que ver con falta de poder o falta de eficacia. En realidad, como vivimos desde el comienzo, se debe a que Cristo actuó en obediencia perfecta al Padre. Y la voluntad del Padre es un decreto salvador dirigido a algunos y no a todos. Cristo actúa en obediencia al Padre y por lo tanto su obra obedece al Padre. Aquellos que el Padre le dio son aquellos que son beneficiados por lo que Cristo hizo. Así que el límite no está en que Cristo no sea poderoso. El límite es que Él está obedeciendo al Padre. Él no puede llevar la contraria o decir: Padre, es que no me parece justo que no hayas decretado a todos, entonces yo sí voy a hablar por todos, y ellos pues verán si creen o no. En ninguna manera. Así que en conclusión, Cristo no solo hizo posible la salvación de los que iban a creer, sino más bien la aseguró. Todos aquellos por los que Cristo murió van a ser salvos. La cruz de Jesús no ofrece oportunidades, ella salva eficazmente, perdona al pecador. Bueno, oremos.